Bueno, señores, hay dos situaciones que quiero tratar en el enfoque de la semana. La primera es la situación que se ha dado con la aerolínea Pagua Dominicana y que algunas personas de manera injusta se refieren a un problema creado a los pasajeros de Pagua por las autoridades de aeronáutica civil. Y la verdad que este problema deriva del incumplimiento de la línea aérea con sus obligaciones. La línea pues tiene que pagar en la tasa aeroportuaria y la tasa aeronáutica que es cobrada a los pasajeros. Cada vez que compran un boleto, pues en el costo del boleto está cargada esa tasa, entonces la línea opera como un agente de retención y todos los meses en el plazo correspondiente tiene que reportar estos recursos que ha recibido. Pero resulta que la línea fue acumulando esos recursos y fue pidiendo oportunidades y oportunidades para ponerse al día. Hay quienes dicen, bueno, no debió permitirse que el asunto llegara tan lejos. Desde que ellos empezaron a fallar, debió haberse producido la suspensión. Pero resulta que lo que le interesa al gobierno es promover la actividad económica, lo que le interesa a las autoridades aeronáuticas es precisamente promover el dinamismo de las actividades en esa materia. Entonces, si uno de los elementos, una aerolínea, en un tiempo tiene alguna dificultad, pues se supone que se trata de que resuelva esa dificultad, pero no se procede contra ella de manera inmediata. Y eso fue lo que hicieron las autoridades, darle las oportunidades, pero el problema se va agravando. Ellos solicitan varios plazos para ponerse al día y no cumplen con ninguno de los plazos que solicitaron para eso. Pero además se va agravando la situación porque Aerodón entonces corta los servicios de electricidad, donde ellos tienen los hangares de sus aviones, etcétera, y la deuda entonces ya es una deuda de millones de dólares lo que acumula la línea. Es ahí que las autoridades se reúnen y dicen ya el problema no es solamente la deuda que esta aerolínea tiene con el Estado Dominicano, es que si esa aerolínea no está pagando algo que ella retiene a los pasajeros y que no es un costo para ella, porque ninguna de esas tasas son algo que la línea tiene que buscarla de sus beneficios o de sus recursos, de su capital, para pagar eso, ¿no? No tiene que poner un centavo de su capital ni de sus beneficios para pagar eso, solo paga el pasajero. Entonces, si eso que lo paga el pasajero, ellos no lo están pagando, entonces, ¿qué está pasando con las cosas que están bajo su responsabilidad? Los mantenimientos de la aeronave, que sí son un costo operacional de la empresa. Entonces, difícilmente estaban cumpliendo con eso. Y de hecho, de 5 aviones que tenían, creo que apenas le quedaba uno. Ya los otros estaban fuera por falta de mantenimiento. Y entonces es ahí donde se toma la decisión de suspenderle el certificado, la certificación económica de operación, que todavía es una cosa que le deja ciertos plazos para que ellos pues cumplan con las responsabilidades que tienen y ya bajo cierta vigilancia pues puedan reiniciar sus operaciones, pero yo lo veo difícil,
muy difícil porque esta gente ha actuado con mucha irresponsabilidad. Fíjense lo que estaba haciendo hoy, ayer, el principal ejecutivo que se iba del país. Se iba del país en vez de dar la cara y presentar un plan concreto para tratar de superar esta situación. A los pasajeros, en cierta medida, se les ha tratado de cumplir, porque en principio las autoridades, la gente que estaba varada fuera del país, etcétera, alquilaron algunos aviones para que pudieran regresar o salir del país. Y hay gente que tiene vendido pues boletos a futuro, que si fue por tarjeta de crédito, tienen la oportunidad de que se les retorne su dinero, y los que lo pagaron en efectivo, pues ya habrá que buscar otro mecanismo para que reciban su dinero. Como en este país, opinando, uno lo resuelve todo, hay gente que dice cómo ellas habían procedido, que habrían esperado que todos los pasajeros que tenían boletos pues volaran por esa línea, etcétera, etcétera. Bueno, las autoridades no podían esperar un avión en el fondo del mar con 150 o 200 pasajeros, una tragedia como esa, para parar ya esto, lo que podía venir después de esto no era bueno. Mucha gente está viviendo trastornos, pero esos trastornos lo están viviendo los trastornos. No, no es lo mismo, no es lo mismo estar llorando una tragedia que estar haciendo reclamos justos de que, bueno, me resuelvan, lo que fuera. No es lo mismo. Y todo el que viaja y ha buscado productos aéreos, en alguna medida ha tenido siempre alguna dificultad. Eso es parte de la dinámica de la aeronavegación. Entonces eso es lo que tiene que ver con Pagua Dominicana. El otro aspecto que quería tratar es sobre el proyecto Domingo Sabio. Hoy veo una información de un partido político, Alianza País, que está llamando a moradores del sector Domingo Sabio a no aceptar la propuesta que está haciendo el gobierno de negociar con ellos sus viviendas para que ellos puedan comprar en otro lugar, pero es una negociación con acompañamiento para tratar de que la persona realmente pueda lograr una nueva vivienda y no gaste el dinero en otra cosa. Entonces, se quiere meter la política de por medio, politizar esto. ¿Ustedes saben para qué? Para que todo se quede igual y no se resuelva nada. Yo creo que este gobierno, en lo que fue el proyecto de Boca de Cachón y en lo que ha sido el proyecto de La Barquita, ha demostrado una vocación de resolver los problemas de manera integral. Y esa es la intención que hay con el proyecto de Domingo Sabio. Es cierto que se previó que se iban a construir las viviendas en un lugar, pero después ha determinado que el lugar no era apropiado para la construcción de esas viviendas porque en pocos años, con la vuelta de los años, son lugares que pueden tornarse peligrosos. Como eso es así, no tiene disponible un apartamento para desalojar a la persona de ahí y llevarla a un apartamento en el caso de una parte de esos sectores. Es a esa parte que el gobierno les ha dicho, los que están manejando este proyecto, les han dicho, bueno, vamos entonces a comprarle sus viviendas a un precio justo, pero no solo un precio justo, es que vamos a acompañarle, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Dónde que usted va a comprar? Si donde usted va a comprar, además de esto, usted necesita mejoras, necesita ayuda, auxilio, una serie de cosas, o necesita mejoría de servicios,
ahí estará el acompañamiento, porque una salida inmediata no, no la ideal. La ideal es que la gente se vaya por una casa bien bonita, con todo lo que requiere. Sí, eso es lo ideal. ¿Y dónde está? Hay que hacerla. No se podía hacer ahí. No se podía hacer ahí. Entonces, hay que buscar otro tipo de solución para que el proyecto no se quede estancado, para que el proyecto se haga, porque eso le conviene a todo el que se quede ahí, porque no son todos los que se van, a todo el que se quede ahí, pero le conviene al país, porque eso es progreso. Ahora, si nos oponemos y empezamos de demagogo a que no hagan esto, nos quedamos todos sin nada. Los que están ahí se quedan viviendo ahí en la misma miseria, sin ningún cambio, pero el país que tiene que ir haciendo un cierto reordenamiento, porque no podemos tener realmente zonas así, con ese grado de hacinamiento, pues entonces se queda estancado, y eso es lo que muchos quieren, es decir, ni lavar ni prestar la batea. En eso yo creo que hay que darle un voto de confianza a las autoridades, porque han demostrado con los proyectos que han manejado que no se burlan de la gente y que los proyectos no se toman para politiquear, que después que están listos, mira la barquita aquí, entonces vamos a politiquear con eso. No, ahí no se ha politiqueado, o vamos a dárselo medalaganariamente a quien a mí me dé la gana. No, eso no se ha hecho ahí. Todo eso ha sido con las iglesias, con las juntas de vecinos, con la misma gente integrada a todo ese tipo de cosas. Y así creo que no tiene por qué ser diferente en el caso de Domingo Sabio. Ahora, señores, nosotros vamos a presentar las 3 preguntas sobre otro tema que ha sido muy polémico, la posibilidad de explotar la mina de San Juan de la Maguana. Entonces, los sectores organizados de San Juan se han opuesto. Quisimos consultar al ingeniero geólogo Osiris de León sobre este tema, y a él le formulamos las 3 preguntas sobre este proyecto del Romero en San Juan de la Maguana. Adelante. ¿Qué piensa de la posibilidad de explotar una mina de oro en Romero, San Juan de la Maguana, en la ubicación de un bosque húmedo? Durante más de un año, el Ministerio de Energía y Minas ha estado evaluando una solicitud de concesión de explotación de oro, plata, cobre y zinc en la zona del Romero, en la parte norte de San Juan de la Maguana, fruto de una solicitud que le presentó la empresa minera Goldquest. Estamos hablando de minería subterránea, lo que quiere decir que si el bosque es húmedo o si el bosque es seco, no tiene absolutamente nada que ver con la explotación minera, porque en este caso la explotación va a estar a 200 metros de profundidad, lo que quiere decir que el bosque no va a ser tocado, no se va a remover un solo árbol, no se va a tocar un solo metro cúbico de suelo, no va a entrar en contacto con las aguas de la zona, porque es una minería total y absolutamente subterránea, y por primera vez en la historia de la minería de la República Dominicana tendríamos una explotación minera a 200 metros de profundidad. La empresa suizo-canadiense que desarrollaría la explotación ha dicho que sería un tipo de minado subterráneo que no afectaría la superficie y que no emplearía elementos contaminantes. ¿Cuál es su opinión? Es así, cuando estamos hablando de remover minerales de la corteza en el subsuelo, estamos hablando de túneles que van a llegar hasta el lugar donde está concentrado el mineral, se va a remover, se va a extraer de ahí y se va a llevar a otro lugar donde será triturado y será molido para producir un concentrado que va a ser enviado a procesamiento fuera del país. Quiere decir que la comunidad de San Juan de la Maguana, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Energía y Minas han estado viendo el caso, y en función de esto es que ya el Ministerio de Energía y Minas ha tomado la decisión de autorizar la explotación, aunque todavía falta que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe el proyecto, elabore unos términos de referencia y en función de esos términos de referencia se prepare una evaluación de impacto ambiental y un plan de manejo y adecuación ambiental para garantizar que esta operación minera no produzca ningún tipo de impacto en la zona vecina. Pero por tratarse
de minería subterránea a gran profundidad, es evidente de que no va a afectar el bosque, no va a afectar el suelo, no va a afectar las aguas circundantes a San Juan de la Maguana. Esos planes han enfrentado oposición radical de sectores organizados, legisladores y líderes sociales de San Juan de la Maguana, entre ellos el obispo Grullón Estrella, que ha dicho que el oro de San Juan es su riqueza agrícola, que lo único que necesita es la irrigación de la presa de Sabaneta para seguir siendo el granero del sur. Frente a esa opinión, ¿qué piensa usted? Pienso que todos los recursos naturales han sido puestos por Dios aquí en la tierra para que el ser humano utilice su inteligencia, su ingenio, su talento para el aprovechamiento óptimo de ese recurso. No creo que sea necesario propiciar enfrentamientos entre la iglesia y la minería, ni entre la agricultura y la minería, ni entre la iglesia y la agricultura. Creo que todos los sectores pueden perfectamente convivir en un mismo espacio, siempre y cuando se haga con la suficiente inteligencia y la suficiente prudencia de respetar el texto de la Ley Ambiental 6400. Una actividad minera bien llevada no tiene por qué impactar el medio ambiente, del mismo modo que una actividad agrícola bien llevada no tiene por qué impactar el medio ambiente. Hay que reconocer que todos los sectores productivos en una determinada sociedad tienen luces y sombras. La agricultura contamina, pero por eso no podemos prohibir la agricultura. La pecuaria contamina, pero por eso no podemos prohibir la pecuaria. La minería en muchos casos contamina, pero por eso no podemos prohibir la minería. La hotelería contamina el subsuelo con aguas negras, pero por eso no vamos a prohibir la hotelería. Lo que quiere decir es que en este caso es el Ministerio de Medio Ambiente quien tiene que trabajar de la mano del Ministerio de Energía y Minas y de la mano del Ministerio de Agricultura para que estos dos sectores, el sector agrícola y el sector minero, se pongan de acuerdo porque ambos se necesitan. La minería necesita los alimentos que produce la agricultura, pero la agricultura también necesita los implementos mecánicos y los combustibles que produce la minería. Porque hay que generar un conflicto entre dos sectores que son pertinentes, que son necesarios, que se necesitan el uno al otro y que al final del día todo lo que está a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, viene o de la minería o viene de la agricultura. Si hay dos sectores que están llamados a sentarse a la mesa, a conversar cómo hacer sus esquemas productivos para no impactar negativamente el medio ambiente y para no hacerse daño el uno al otro, son la minería y la agricultura. Bueno, yo creo que ahí hubo un error estratégico de comunicación de parte del Ministerio de Energía y Minas cuando se da a conocer esta información sin que previamente, pues se haya tenido la oportunidad de conversar con todos los sectores de San Juan y de explicarle todas estas cosas que ha explicado esta noche aquí el ingeniero Osiris de León. Siempre van a aparecer personas que se opongan porque aquí hay gente que su rol es oponerse a todo. Pero independientemente de eso, también aquí hay mucha gente sensata que entiende. Ahora, lo que no puede ser es que haya una oposición generalizada como la que ha despertado este proyecto, y todo indica que hubo falta de una estrategia que permitiera pues que cuando este proyecto se diera a conocer, una parte de la gente tuviera conciencia de que las cosas eran como se están explicando. Pero vamos a ver. Vamos ahora nosotros a hacer otra pausa y venimos con algunas informaciones importantes.